buenas tardes, noches, días, madrugadas, la hora que sea que nos estén escuchando. Esto es Pasavante al Aqueronte. ¿Cómo estás, Ámbar? Muy bien, muy bien. Ya ves aquí controlando los niveles de todo. Como siempre. Como siempre. Muy bien. Cas, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, estoy bien, un poco desvelada, pero estoy bien. Estoy tomando bebidas no legales. No es cierto. Wow. No legales. ¿Cuáles son legal, esas? absolutamente legal. Pero Como la bebida esa que tiene la sustancia de la marihuana, ¿no? CBD. No sé qué. CBD. ¿A qué están hablando? Dice, de esto sí sé. Y Ámbar, sí, yo no sé de Yo no- filosofía, yo yo no no sé- sé qué yo no sé estamos qué están hablando. hablando. Claro. No tuvo juventud. Pues no, me la No robaron se equivocó toda. nunca. La absorbimos. Muy bien. Es legal. En conclusión. En Estados Unidos sí las venden en lata, ¿no? Sí, de hecho, en alimentos, sí. Alimentos. Sí. Ya tú sabes. Ok. Y yo pensando que el For Loco era algo muy ilegal. El For Loco. Lo venden en el Seven. ¿De qué estás hablando? Hicieron un For Loco gigante del Seven. Era ¿En un For serio? Loco. No. Era una botella gigante, ¿no? Sí. ¿De qué hablan, güey? ¿De qué hablan? El de Cupilco. Lo disfrazaron de For Loco. No me acuerdo, la verdad. Yo no sé de Cuando qué están. pegó, cuando todos los morros andaban tomando For Loco. ¿No? Me están haciendo extrañar una juventud que al parecer nunca tuve, ¿eh? Muy bien. David, ¿cómo estás? Mal. Sabía. Lo sabía. Pero es que ¿Para uno qué le no, preguntas? es que uno no Sí, puede ¿no? estar bien. Es que, Apuestas, por favor. A ver. Es que cuando uno está bien, significa que está detenido, güey. ¿Sabes cómo? No estoy sonando acá como positivo, güey. Como El Sabino. con una, ¿cómo se le llama, güey? Como, ¿cómo se llama? Un pesimismo positivo, ¿sabes? No. Solo No, no. pesimismo. Güey, el pesimismo es solamente positivo, güey. ¿Qué están hablando, güey? Si sabes que la cosa va mal, pues tienes que... Cambiar y avanzar, ¿no? No, güey, porque no... ¿Ves? Orden Además, y progreso. Puro coaching aquí. Pues, leyó Por eso a estoy Seneca. Yo leyo a Seneca, así Es lo que... que te digo. Pues sí, mal, pero pues ya no me puedo quejar de nada porque luego la raza dice que si odio la UNAM, que si odio mi vida, que si odio la UABC. Extraño la UABC. Güey, ¿tú no extrañas la UABC? La neta, no. Eso quiero escucharlo, porque No, acá... la verdad, no. Está feo, ¿no? Digo, el cotorreo con los compas y eso sí, pero en la universidad, no, estoy bien por acá. ¿Por qué no? Yo quiero saber. Es que acá puras maravillas de la OBC, así que... No, yo nunca digo maravillas de la UABC. Digo que el sistema de burocracia es mucho más rápido en UABC, güey. Eso es lo que yo digo. Que tiene sistemas mejores, güey, que acá en la UNAM. Bueno, yo tuve malas experiencias en UABC, pero UNAM superado. ¿A poco, güey? Sí, casi salgo titulado de maestría y licenciatura al mismo tiempo. Por todo lo que dilataron mi título de Wow. licenciatura. Wow. Muy cabrón. Es mucho tiempo. There you go. Estoy sorprendido y qué bueno que me lo dices porque me acabas de romper un cristal. Me acabas de... Ya no va a tener que aferrarse a este No, pobre pero- hombre en la vida. Pero igual pienso, por ejemplo, los procesos de selección de materia. No sé cómo era, pues eran iguales. Era, Sí, la subasta, ¿no? ajá, era mucho más fácil allá, güey, ¿no? Sí. Y acá es una estupidez. ¿Es Tienes por que- promedios tienes- allá? Sí, no, y haz de cuenta que la computadora te acomoda y te pone como en la lista y según tu promedio estás más arriba. No tienes que levantarte a las 7 de Es la que eso mañana para pasa, ganarle al por los ejemplo, 8. en la Facultad de Ciencias de aquí de la UNAM, Ujú. lo hacen por promedio. También en ingeniería. O sea que nomás en nuestras disciplines todo Sí, está pues chafa. sí. Todo, En fin, solo en humanidades todo filosofía. está mal. Por Dios. dale chorizo. A propósito de disciplinas chafas, Paula, ¿cómo estás? ¿Qué fue eso? ¿Cómo te va? Pues estoy bien, ya estoy vacunada. Socióloga vacunada. 5G. O lo que sea que Sí, digan. Sin coger. Yo también coger? escucho sin coger. Sin coger, pero vacunada, güey. ¿Qué tiene que ver la vacuna con... Tú ya te vacunaste, ¿no, Alejandro? Ya, yo tengo como 3 semanas ya vacunado. Actualizado. Con base de virus actualizado. Pues bueno, les presento. Mi compita aquí, Alejandro Monada, es historiador.
se dedica a la historia ambiental y el vato pues sabe un montón de cosas que nosotros no. Entonces la onda es que quería invitarlo porque lo que pasa ahora es que ¿se acuerdan cuando no se acuerdan porque no estábamos vivos, pero se acuerdan cuando se murió Nerón, güey? Y todo Roma dijo, güey, ya no hay que hablar de Nerón, güey, ¿no? Ujú. Entonces, haz de cuenta que lo que pasó fue que la raza quiso olvidar a Nerón, ¿no? Ajá. Ahora, ¿qué tan conveniente fue en ese momento si nosotros sabemos de Nerón? Y es no solo eso, o sea, es uno de los emperadores más famosos, güey, Sí. ¿no? Nerón y Calígula, güey, porque son los malos, güey. Ujú. La gente no conoce a Tiberio, ¿sí, no? Ujú. A ¿No? Marco Aurelio. Pero a Marco Aurelio, pero por chido, ¿no? Por buen pedo. O sea, ¿sí conocen a Voy- Marco Aurelio o voy no conocen voy a abrir Marco mi Aurelio? Tecate. Pues vieron El Gladiador, Ah, ya entiendo, claro, de ahí. ¿no? Cómodo. Entonces, lo que pienso es esto, güey. Está muy bien que haya cosas que queramos como superar, güey, y olvidar, ¿no? Pero el otro día, güey, mientras estaba haciendo una transmisión de Twitch, me escribió mi prima y me puso ahí que me mandó un artículo, güey, donde la gente quería cancelar a Genghis Khan, güey. ¿Ok? Y tú dices, bueno, Genghis Khan, pues, no nos afecta tanto y tal. Pero lo seguí viendo y un amigo me mandó un artículo donde donde planteaban la idea de cancelar a Aristóteles, por ejemplo. Y a mí lo que me preocupa no es Aristóteles, ¿no? Porque pues ese güey puede ser cancelado y borrado, ¿no? Pero, por ejemplo, los clásicos, güey, ¿no? Borrar a los clásicos por esclavitud, güey. Por la persecución de cristianos después, ¿no? Entonces, la intención un poco aquí de tener a Alejandro es ¿qué tanto afecta para la historia la propia cancelación de que la sociedad está haciendo ahora de muchas cosas y que puede caer hasta el tema de la historia, ¿no? Ujú. Más o menos, ¿cuáles son tus impresiones de esto, güey? Y cómo en tu profesión, güey, cómo afectaría o cómo ayudaría o tú qué ves, más o menos ahí, platícanos más o menos tu percepción de la cosa. Va, deja ver si les puedo compartir pantalla. A ver. Échale. No es ni presentación ni nada, nomás es una imagen que tiene todo que ver con esto. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Ya, Simón. Sí. Ok, esta yo la vi que la anduvieron rolando una página feminista en Facebook, ahorita no me recuerdo el nombre, Frente de Sororo, algo así, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el chiste? Estuvo rondando por ahí de noviembre del año pasado. Ujú. Y Pancho Villa no es un héroe, es un feminicida. Frente Nacional por la Sororidad. Y bueno, ahí da varios datos de que coleccionó esposas, asesinó mujeres, pues varias cosas que en el contexto de ahorita 2021 pues serían sumamente condenables, ¿no? Pero aquí ya te quieren dar una especie de contexto histórico muy a modo, también hay que decirlo, y a mí lo que más me escandalizó de esta imagen fue la fuente, que es un hilo de Twitter, que en sí pues los hilos de Twitter pues, no es quizás la fuente más seria, pero pues se presta mucho para la divulgación científica, histórica, filosófica, etcétera, ¿no? Total, me metí a la fuente de Twitter y resulta que era un historiador, creo que es historiador, pero neoporfirista. Y entonces, la verdad, ¿cómo van a basar toda su investigación, toda su argumentación para cancelar a Pancho Villa basándose en un neoporfirista? Pues se me hizo una paradoja muy cabrón. Pues sí. Y a raíz de eso, apenas el año pasado, que tendrá unos 8 meses, que a mí me llamó mucho la atención esa asunto de, pues, ¿qué onda? ¿Por qué quieren cancelar personajes históricos en vez de comprender personajes históricos y su contexto histórico? Porque pues ahorita están diciendo de cancelar a Tiberio, a Calígula, no sé, puedes cancelar a Genghis Khan, a Stalin también es bastante cancelable, pero pues es que si cortas y borras de la historia todo ese tipo de personajes, pues te vas a perder de muchísimos huecos de la historia, aportes, cuestiones negativas, o otra cosa que había apuntado ahí, que no sé si les ha pasado, han visto en Facebook particularmente, no puedes poner Hitler, o no puedes poner nazi, o algo así, porque llega el algoritmo y te censura. O sea, en post. Sí. Y ya muchos grupos, no sé, de divulgación de la historia en Facebook me ha tocado ver que tienen que poner el de bigote chistoso, los Nancy, no sé, algún eufemismo para poder discutir sobre el nazismo.
Wow. Y entonces si nos privamos de siquiera poner la palabra nazi, pues no podríamos hablar, pues sí, del genocidio nazi o de ciertas políticas que hicieron los nazis como ecologistas. Eran muy famosos por ser los más ecologistas de Europa a principios del siglo XX. O sea que si borramos de tajón todo este asunto, pues nos quedamos sin pros, sin contras, y pues al final de cuentas hay autores que dicen que se puede caer en un fascismo al querer borrar esas partes de la historia. No un fascismo de paso de garza, ni mucho menos, pero pues sí un borramiento de la historia. Y que para mí eso fue como que el primer punto que dije, ay cabrón, pues ¿por qué quieren cancelar a personajes históricos si se puede desmontar, se puede hacer un análisis desde género, desde el feminismo, desde lo que quieras, sin necesidad de borrarlo de la historia? Para mí fue como que lo que me empezó a sacar de pedo con este asunto. O sea, pero es que es un poco extraño, ¿no, güey? Es decir, pareciera, y esto es a mí lo que me preocupa un poco, güey, pareciera que lo que intentamos, en lugar de entender, güey, los procesos históricos o la historia o cómo se ha desarrollado el mundo, lo que queremos es borrar a los villanos, güey. Y no solo eso, güey. Si tú fuiste un prócer de la historia o si hiciste algo positivo y te encuentran, güey, ¿no? Hay una mancha, güey, que todos tenemos, güey, ¿no? Sí, Además, ya no eres como bienvenido en la clase de historia, bienvenido entre los héroes, ¿no? Yo me acuerdo mucho que leí un texto de un escritor chicano que explicaba cuando huyeron de la revolución y se fueron al norte, y la abuela le contaba al vato que había que esconderse, güey. Cuando llegaban los vatos a llevarse gente, tenían que esconder a todas las niñas, güey, ¿no? Por ejemplo, güey. Porque había violaciones o había raptos y tal. Y dices, bueno, naturalmente que sí, pero tenemos que entenderlo como un todo, como un todo. Es decir, todo lo que pasó en ese momento, güey, sí hubo como crímenes, digamos. Sí. Pero yo me pregunto en ese sentido, ¿cuándo una revolución no es criminal, güey? O sea, si quieres ponerle como título, ¿cómo ves esta onda de que siempre todo lo positivo, primero, toda revolución es una imposición, digamos, y al mismo tiempo esa imposición incluye violencia y también lo colateral, ¿no? Porque al final no sé cómo pensarlo porque no sé mucho del tema, pero ¿cómo ves esta cosa como de las violaciones de la revolución? Y si esa madre debería como hacer que castiguemos nuestra propia revolución, o a la hora de enseñar la revolución en tu caso, güey, si es que te toca enseñar el tema, güey, ¿qué tanto tocas estos temas y qué tanto te perjudicaría tener que dejar de tocarlos? Pues hasta eso yo he tenido bastante fortuna con los estudiantes porque no me han pedido que cancelen ni nada de eso. Antes de lo de la revolución, con otra pregunta que habían propuesto de cancelar algunos procesos, algunos personajes históricos, están, por ejemplo, Salvador Borrego y Salvador Abascal, Ajá. que son dos de los pilares de la extrema derecha mexicana, y yo los pongo en el curso. ¿Por qué? Porque sí, eran neonazis o eran ultracatólicos fascistas, pero pues es necesario comprender su pensamiento, un poco de alteridad de saber por qué pensaban eso, saber por qué negaban el holocausto, saber por qué veían con miedo el comunismo. Por eso pues es necesario revisar Derrota Mundial, revisar todos sus textos para poder entender por qué pensaban así y por qué querían imponer regímenes totalitarios. Así que pues sí, yo he tenido bastante fortuna y sí, antes de ponerles a ver, lean estos güeyes que son neonazis, pues hay que contextualizar. ¿Saben qué? Pues estos güeyes estaban insertos en un contexto de posrevolución, de Guerra Fría, y por lo tanto pues decían estas cosas. O en el caso del Partido Acción Nacional, que los primeros 10 años más o menos estuvieron apoyando a Franco y a Hitler. Y saca, no mames cómo van a apoyar a estos güeyes. Pero pues ya te pones a leer, a ver su contexto de que pues ellos eran empresarios norteños, católicos, y veían como una amenaza que iba a destruir su universo, su mundo. Pues ya medio puedes entender de que pues no buscaban hacer algo así de franquismo aquí, pero pues veían al franquismo como una especie de defensa. Por eso también yo insisto mucho en clases de que pues hay que adentrarnos con ese tipo de personajes que sean de extrema derecha, no le hace, pero pues no hay que cancelarlos, hay que entender qué pensaban y por qué pensaban así. Decir eso, que es justo lo que está sucediendo ahora, se está olvidando que hay un contexto en cada personaje, y ahorita es más bien solo
traer ese personaje a este momento y decir, no, es que ahora está mal. En vez de, es que no sé en qué momento pasó. Yo recuerdo que a mí me decían, tienes que aprender de historia para no repetirla. Ajá. ¿Por qué? Ya no estamos diciendo eso. O sea, tú estás aprendiendo de historia para poder aprender de ella y poder ver distintos puntos de vista en el contexto de ese personaje. Lo que está sucediendo ahora es que olvidamos que ya estaba, o sea, que es alejado de nosotros, y que lo estudiemos no quiere decir que vamos a repetirlo o que vamos a seguir ideas o que vamos a empezar a difundir. O sea, tú como profesor, que tú enseñes a esos personajes no quiere decir que estés en favor. Obviamente como historiador te enseñan a estar alejado. O sea, tu punto es crítico. En favor o en contra no vas a decir tu opinión respecto a ningún personaje, ¿no? Pues en mi caso yo sí digo opinión de personaje. Yo creo que la historia tiene como los límites, pretende los límites en cálculo diferencial, ¿no? De que siempre vas a intentar llegar al límite, pero nunca vas a llegar a ese punto. Ajá. Y pues sí hay que pretender hacer investigaciones objetivas, pero pues a final de cuentas uno ve la historia de manera subjetiva. Y pues no sé, yo puedo adentrarme al pensamiento de Emiliano Zapata de manera objetiva, contrastando fuentes, pero pues mi pensamiento o mi militancia va a decir, pues Zapata es chido o Zapata era culero, no sé, pues, desde la posición que uno vea. Pero, y de eso es la... sí. Pero entonces tú estarías, o sea, tú puedes dar juicios de valor, tú puedes decir, ¿estuvo mal o estuvo bien lo que hizo? ¿Tú haces eso? Yo en clase no lo hago como profe, okay, pero claro. sí los pongo a hacer los sellos como un balance. A ver, bueno, ya terminamos de ver porfirianismo. Entonces, a ver, pues hay que hacer un balance. Está la baraja económica, política, social, cultural, bla, 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 si quieran. Puntos negros, puntos a favor, puntos en contra. Pues, ¿qué balance le podríamos dar a Porfirio Díaz? Eso es un ejemplo de lo que al menos yo he estado haciendo. Y lo otro que mencionabas también se me hace bien interesante de la función de la historia, de que pues sí hay que entenderla en el pasado, pero yo le veo como dos funciones: entender el pasado por el pasado, pero también hay un historiador que a mí me gusta mucho, se llama Murray Bookchin, es anarquista, y él dice que también la historia debe servir, sí, para entender procesos históricos, pero también para fomentar la emancipación. Uh-huh. Y pues que por ahí, por mí, pues es un poco de la, acorde a mi pensamiento, de que sí, entender lo crítico, el pasado y todo eso, pero pues que eso también pueda servir para comprender cosas del presente. Claro, pues, sí. Nosotros como historiadores no viajamos inermes al pasado, sino que también tenemos nuestros juicios de valor. Y es como una de las paradojas de los historiadores, de pues, bueno, estoy 2021, no puedo ver el pasado de manera anacrónica, pero en mis conclusiones puedo hacer una especie de balance o contraste en el pasado y el presente. Ok, muy interesante. No, es que estaba pensando un poquito en nosotros en clásicas, pues no somos historiadores para nada, pero nos dan ciertos, pues sí, contextos, digamos, pues para entender los textos de la historia clásica o antigua. Y creo que sí no sé, se hacen polos entre términos anacrónicos, por ejemplo. O sea, no podemos decir que eran machistas. ¿Cómo se entiende eso desde un historiador? O sea, tú puedes calificar a alguien como feminista cuando el término aún no se utilizaba o aún no se había puesto. Algo que yo he visto sobre eso es de que si, por ejemplo, no se puede hablar de feministas a, no sé, algunas campesinas o trabajadoras del siglo XVI, porque pues, el feminismo es de siglo XIX-XX, al menos ya como título. Y para más o menos poder encajar ahí algún término, algunas mencionan como mujeres que luchan. O sea, no necesariamente ponerle un rótulo, sino más o menos contextualizar sin meter con calzador el término feminismo desde el presente. Porque, pues sí, por más que uno simpatice con el feminismo, si le metes, Sor Juana era feminista, pues no corresponde como tal, ¿no? Exacto. Pues sí, como que había un protofeminismo, no sé, como que manejar conceptualmente con cuidado, pero sí, sin darle el rótulo ahí va. Sí, el título, ¿no? Sí, es que eso es un poco extraño, ¿no? Lo hablábamos, de hecho, en el podcast pasado, de qué podía ser un símbolo de algo, güey. ¿Y puede existir un símbolo de algo presente en el pasado? Pues claro que sí, ¿no? Sí. Hay una base, hay como un pensamiento, ¿no? Que es similar a lo que está pasando en el presente. Pero, por ejemplo, ahora que mencionas que has mencionado a los clásicos, a mí me preocupan especialmente porque son
sumamente criticables desde el ojo moderno, güey, ¿no? Y no solo los clásicos, si vemos 200 años antes, las personas son muy diferentes, güey, y tenían unas costumbres bien extrañas para nosotros, güey. Teníamos guerras, por otras razones, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, los clásicos, que se les tacha de machistas, cosa que me parece a mí de escándalo, porque no estamos entendiendo el contexto del clásico, por ejemplo. Ujú. Es un poco lo mismo, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, y supe que te aventaste una historia de Roma en las vacaciones pasadas. El Alejandro nos informa, güey, cada vez qué libro va a leer en las vacaciones. A veces. Dice, estas vacaciones ya lo tengo. Es que es una persona que lee en sus vacaciones, cosa que mucha gente que de letras no hace, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Ajá. Entonces, es ese. Ah. Ahora, yo tengo mis reservas con la autora un poquito, pero sabemos que esta morra, pues, sí ha trabajado bastante, ¿no? Tiene unas percepciones respecto a los clásicos súper extraños. Por ejemplo, esta morra dice que, pues, no hay nada tan valioso que aprenderle, ¿no? A los clásicos. Y es un poco por ahí mi pregunta, men. Ujú. Cuando tenemos como una percepción de algo, vista desde el ojo moderno, no del ojo del experto, güey, no del ojo de nosotros, sino, por ejemplo, la persona que ahorita está como en una fuerza posmo súper extraña, metaposmo o posposmo, ¿no? Ahorita que está muy fuerte, ya nos contarás, Pau. Ok. Verlo un poco sin meterte fuerte a entender el contexto, ¿no? Sin leerte tus vidas de los Césares, ¿no? Que si lees las vidas de los Césares terminas asustadísimo y claro que quieres cancelar, ¿no? Pero, por ejemplo, sin entender bien la historia, güey, no, y no sé qué tanto lo hagan, Pau, con clásicos, pero puede ser bastante fuerte, güey. Es más, la Segunda Guerra Mundial ya es fuerte ya, güey. Y hace cuántos años de esto, güey, ¿no? Uno piensa, escuchaba el otro día a alguien que decía, güey, pero ¿cómo los nazis pasaron apenas el siglo pasado, güey? Y Sí. es que la gente, güey, y en esto quiero que me ayudes un poco, piensa que lo antiguo es salvaje, güey. Mm. Piensa que todo lo que está detrás de su tiempo es salvaje, güey. Todo lo que está atrás, ¿no? Y tiene un poco la culpa, por ejemplo, Foucault, ¿no? Que estira la antigüedad hasta el siglo XVI. Tú dices, güey, no es cierto, güey. Y además estos putos no son salvajes, güey. No son salvajes. Este güey cree que el Renacimiento, cree que Erasmo y Augusto vivieron en el mismo tiempo. Y entonces, ¿cómo ves esta onda, güey? ¿Qué tanto el ojo no experto puede ser como consumido por esta nueva ola de cancelación sin revisar cómo es que pasaron las cosas, por ejemplo, en los clásicos, güey, los griegos, los romanos, todavía el Renacimiento y sobre todo el medievo, güey, que por ejemplo es algo que a mí me molesta mucho, que se utiliza el medievo como insulto. ¿Sí has visto eso? Como que, Sí. es muy medieval. Y si, neta, ¿sabes cómo pasó el medievo, güey? Sí lo has, ¿no? ¿Cómo ves este ojo del no experto en la historia, como tú, güey, que si eres experto, estos que tratan de ver atrás lo negativo solo porque está atrás, güey? ¿Cómo ven ustedes eso? Pues bueno, ahí echándome más choro, pero también respondiendo a la pregunta. Antes de que empezáramos a grabar, yo tenía como que la idea de eso de la cultura de cancelación un poquito más reciente, no sé, 2-3 años. Pero ya escuchando hablar de los clásicos, etcétera, etcétera, recordando, pues es que siempre ha habido cultura de la cancelación. Ajá. Siempre. No sé, las estatuas en Roma o en Grecia era muy común, ¿no? O aquí en en las culturas latinoamericanas, de que les cortaban la nariz, les cortaban las orejas. O sea, siempre ha habido cultura de la cancelación y como dices, ¿no? Pues siempre desde el determinado presente se ha querido cancelar el pasado por salvaje. Y creo que pues solamente no estamos tecnificando o masificando la cancelación, pero pues sí, creo que siempre ha estado. Solamente que ahora pues ya nos puede tocar también a los simples mortales. Como de que, pues, no sé, yo soy un profe y dije alguna pendejada en clase que pues seguramente ha pasado, pero alguna pendejada posiblemente condenable, pues van y me cancelan. Ahora ya también nos toca a los simples mortales ser cancelados. Así que yo creo que pues siempre ha existido la cancelación, solamente que ahora pues es más masificada. Y sobre esto del medioevo que se ha utilizado como insulto, pues sí es que también hay que entender el contexto de pues cómo estaba la situación. Ajá. De que, y no es lo mismo el medioevo europeo que el medioevo el Al-Ándalus o el Califato Omeya o algo así, que pues era un medioevo pues
científico, pues tenía mayores progresos, ¿no? Ajá. Pero, y está cabrón, ¿no? No, y pues más allá de está cabrón, pues sí, como que siempre se quiere ver el pasado como algo salvaje y como basarse en ese pasado para construir un presente y un futuro como que más civilizado, entre comillas. Pero pues no sé, estamos en México en 2021 y no vemos que pues, estamos más salvaje ahorita que hace 50 años, ¿no? Sí. A pesar de que desde el oficialismo, desde muchos lugares se dice que no, la fiesta democrática en año electoral y todo lo que sea, pero pues van 88 políticos asesinados en lo que va del proceso electoral. Está O sea, cabroncísimo. estamos Sí. más salvaje que hace 50 años. Acaban Así que, acaban de matar a una candidata de Guanajuato, me parece. Sí. antier. Increíble, güey. En pleno meeting, ¿no? Increíble, güey. ¿Te acuerdas que nosotros vivimos, no sé si estabas en Tijuana en ese tiempo, lo de Colosio? ¿Te tocó Sí, en en el Tijuana? 94. No me jodas, güey. Salió en la tele, güey. Y estaba ahí no sé dónde vivías tú en ese tiempo, pero yo estaba a unas colonias. La neta. No, a un bus. Estaba un bus. Y es increíble que siga pasando. Pero bueno, ibas a preguntar. No, bueno, es que ya nos salimos del tema. Es que me llamó mucho la atención lo que dijiste, Alejandro, sobre la cancelación y que ha habido siempre. No lo había yo dimensionado porque yo solo creía que en este momento justo en el que estamos es una especie de época oscura en el que no estamos dispuestos a ver el pasado con ojos abiertos, digamos, y preferimos cancelarlo. Pero es cierto, o sea, siempre ha habido como esta cosa de negar cierto pasado. Que yo sentía que éramos casi cristianos quemando libros y me sentía muy mal viviendo en este momento. Y no sé, siglo XX se me vienen a la mente dos cancelaciones, los nazis y la quema de libros, Ujú. y la desestalinización, Oh, que ok. también fueron dos procesos de Ajá. cancelación, más agresivo creo que el de los nazis, y el de la cancelación del periodo stalinista creo que es un poquito más complejo y por lo tanto más rico, porque bueno, pues Stalin fue un culero y lo que sea, y promovió un culto a la personalidad, así que quizás pueda haber ciertas cancelaciones que puedan ser medianamente productivas dependiendo pues cómo se haga esa cancelación. No Sí, sé, cuestión de como que pensar un poquito más en ese periodo de la desestalinización para ver pues si se le revaloró de una manera distinta a Stalin o de plano lo borraron de la historia. Cuestión de ver un poco más a detalle, pero pues sí, no es nuevo. Si nos vamos a cada siglo, pues podemos ver, pues se canceló de esta manera, se canceló de la otra. Ujú. Sí, porque hay como una sutil diferencia entre la prohibición y la cancelación, ¿no? Ujú. Y pienso que hay procesos, es decir, cancelar un movimiento, digamos, y Ujú. tiene un efecto histórico, ¿sabes? Pero, por ejemplo, pensemos en el gordito Séneca. Ok. Yo escuché una vez, porque siempre hago este chiste, que alguien había cancelado para sí mismo a Séneca porque tenía esclavos, güey. Ajá. ¿Sí ves? Ajá. Y eso yo lo escuché en Tijuana. Así que no nomás critico a los de acá, ¿no? O sea, vamos a cancelar a todo un trabajo filosófico que existe en la persona de Séneca por esa característica que es tener esclavos, cuando en la época romana tener esclavos era lo común. Ujú. ¿Sí me explico? Es ese tipo de como Matices. de matices, sí. Porque naturalmente que hay cosas que hay que prohibir, hay cosas que arrancar, y como dije el programa pasado, hay gente a la que hay que matar. Pero vamos a dejar de leer. Por ejemplo, pasó hace poco con Foucault, Ajá. que a nadie se atrevió a cancelarlo porque es Foucault y tiene Ajá. muchos hijos y tal. Pero el vato, pues, tocaba niños, ¿no? Dijeron que... Ajá. Bueno. O sea, Ajá. no es, lo dijo un vato que yo creo que quería vender su libro, ¿no? Ajá. Pero nadie habló de eso en ese momento, ¿no? O sea, lo que tú estás diciendo es con qué fines se está cancelando en este momento. No, ¿por qué razones? Bueno, ¿por qué razones? O sea, yo no... Y que no hay ningún fin, porque pensando Ujú. en cancelaciones de otro tiempo hay fines mayores, digamos, políticos, religiosos, Ajá, como los que comenta Alejandro. como los que comenta Alejandro. Y ahorita no hay ni... Yo creo que ahorita no hay, güey. Es decir, a nosotros no nos hace ningún paro cancelar a Genghis Khan, como no nos hace ningún paro cancelar a Aristóteles o a Platón, güey. Es que yo creo, o no sé,
Me parece que podría asociarse un poco a esta idea de lo público, no, lo privado es lo público, algo así. O sea, que fue como que impulsado justamente por esta ola feminista, que sí se busca como traer a lo público, a la esfera pública, pues lo privado, y en este caso pues sería como que esas cosas ahí en el armario medio nefastas para algunos. Ajá. Pero bueno, sí, o sea, yo creo que no tiene un objetivo tal cual más que eso, o sea, solamente poner en la esfera pública. Sin embargo, pues yo digo que eso está bien, o sea, a mí me parece que poner esos problemas en la esfera pública está bien, pero ya de ahí cancelarlo y eliminarlo, pues ahí sí no le veo un objetivo tal cual. No sé. O sea, tú dices que las razones son correctas, el fin no. Ajá, sí. Sí, porque aparte siento que ya todo es muy simbólico, o sea, ya todo implica como un significado. Entonces, o sea, yo no sé cómo derivamos en que ya de pronto leer a un autor que está cancelado por ciertas acciones se vuelve algo malo, ¿no? Y algo que no debería de ser. Te cancelan a ti por extensión, ¿no? Ajá, es que sí, ya hasta se vuelve como algo contagioso, ¿no? O sea, como que lees algo y ya, cancelado también. Lo leíste, eres malo, ¿no? Como esta cosa, por ejemplo, que hacen, que usaban mucho con Peña Nieto, no sé si se acuerdan, que ponían que Peña Nieto era amigo de tal, por tanto Peña Nieto es malo. Ah, claro. ¿Sabes cómo? Sí, Pues con lo- las fotos, ¿no? Ajá. Lo que pasó con Epstein, ¿no? Jeffrey Epstein. Ajá. Que todos sus amigos ahora son los acusados de... Porque hacía estas reuniones con chicas menores de edad. Ah, bueno, pero pues los llevaba a la isla. Sí, ¿Cómo sí. no? Bueno. Pero, por ejemplo, también a la... Todos son sospechosos. O sea, Pero ya Por todas las personas que estuvieron cerca de Epstein... Claro que sí. Ya. Pues sí. O sea, ahí sí Tenía es una eso. isla ahí, una cadena de... Pero ¿y si nunca fueron a la isla? Pero si yo nomás Pero era si su lo- compa. Ajá. Si eres su compa y te vieron salir... Pero hacía fiestas ahí orgásmicas de 150 personas. No sabíamos si Y había si no- orgasmos, ¿de qué estás hablando? Yo creo que sí había. Pero si había un compita que nunca fue a esas fiestas y neta si era solo un compita. Yo ¿No creo crees que si eres haya? un compita de alguien. No sé. A Es mí que me parece ese- muy extraño, a mí me parece muy eso de lo contagioso. Está bien. Eso es lo contagioso, güey. Que Peña Nieto tenga amigos no lo hace malo, güey. Lo hacen malos otras cosas. Ser un títere, por ejemplo. ¿No? Ujú. Yo digo. Y ahorita que menciono lo de la política mexicana, creo, bueno, haciendo también una rememoración, veo que cancelan tanto izquierda como derecha. Ajá. Sí. Y también es algo que habría que estar considerando que, bueno, generalmente se le echa la culpa a la izquierda progre o a la izquierda postmoderna de querer cancelar, pero pues también la derecha ha querido cancelar, como ahorita de Pancho Villa que les mencionaba, o hace como 2-3 años que quisieron que cancelaran a la Liga Comunista 23 de septiembre. Pedro Salmerón, un historiador cancelado también por acoso sexual y muchas otras cosas, Ujú. Ujú. él era director del INER, del Instituto Nacional de Estudios de Revoluciones Mexicanas, etcétera, ¿no? Ajá. Y él tuiteó de que los guerrilleros de la Liga Comunista 23 de septiembre eran valientes. Y total que todo, cámaras empresariales, simpatizantes a toda esta madre, le tiraron mierda por decir que eran valientes los guerrilleros y al final tuvo que renunciar a este lado. Y, o sea, renunció no por denuncias de acoso o todo eso, sino renunció por decir que eran valientes los guerrilleros. Así que pues también tanto la izquierda posmoderna como Claro, las claro, derechas cancelan. Ajá, porque parece que cuando queremos entender la cancelación siempre hablamos de los posmos, ¿no? Y parece que Sí. siempre estamos diciendo, pero lo cierto es que la derecha, no solo eso, güey, la derecha también se está aprovechando, como hace el sistema, de los movimientos de izquierda para generar simpatizantes, ¿no, güey? Que Sí. es súper extraño ver, por ejemplo, ¿han visto y es que para mí todos los partidos políticos son bien extraños y turbios, ¿no? Pero estos vatos del movimiento chilango, no sé si te ha llegado allá, güey, pero hay una mamada aquí. Ciudadano. Ajá. Sí, el Chertorivsky, ¿no? Y no sé quién. Sí, no sé quiénes son, güey. Pero salen un montón de gente diciendo que los chilangos y los chilangos y, Y que los todos chilangos. somos Y chilangos. que todos somos chilangos y tal. Y yo pienso, güey, no te estoy creyendo nada, güey. Te estás aprovechando, agarrando a morros además, güey. Porque son morros. Ujú. Y diciendo, dándoles un lugar, güey, cuando quién sabe quién está moviendo ahí los hilos, güey. ¿Sabes cómo? Entonces la derecha cancela, güey.
y además la derecha adopta los movimientos. ¿Te acuerdas de este movimiento que de pronto el PAN ya era feminista? Sí, pues, con lo de la muralla incluso que puso AMLO, ¿no? En Zócalo, pues ya había panistas feministas también. Ajá. ¿No? Súper extraño, güey. Cuando venimos del norte y sabemos lo que ha hecho el PAN, güey. ¿Viste qué mal la pasaron las criaturitas tijuanenses con Kiko Vega, man? 6 años, además. Súper mal, vacío. El otro día, no sé si subiste la nota porque me la contó mi hermano, que la esposa de Kiko Vega, es el gobernador, ofreció regresar el dinero que se había robado, ¿no? Qué buena persona, qué honesta. Iba a regresar una parte, pues para que no la una parte. Pues ya se gastó la otra, güey. Tranquila. Wow. Entonces es un poco las triquiñuelas, ¿no, güey? O sea, ¿cómo es que de pronto te conviene estar de un lado o del otro cuando las cosas que estás adoptando son de esta parte de la sociedad que no te gusta, güey? ¿Sabes cómo? Y pensando un poco, creo que la derecha podría tener como que objetivos más claros para cancelar, al menos en el caso de Pancho Villa o de la Liga Comunista, como que pues, es evidente que se vea más su visión empresarial, neoliberal, etcétera, ¿no? Como que hay un objetivo más certero sobre ellos, y en el caso Posmo, pues al menos ahorita no le podría encontrar, igual que ustedes, ¿no? Como un objetivo así súper preciso. A lo mejor está en construcción, habría que ver qué pasa, no sé, en 2-3 años, si ya hay como un objetivo claro de, quizás, ¿no? Como que dejar de tener prácticas machistas y todo ese asunto, ¿no? Pero es un poquito más difuso tal vez el objetivo, y en cambio la derecha sí es, no, pues, chingas madre los de la Liga Comunista, para que pues siga más vigente o hegemónico el pensamiento empresarial. Sí, porque eso que dices es muy, muy interesante, porque lo hablamos aquí, y Paula siempre lo repite, que la onda es como visibilizar, ¿no? ¿Cómo ves, Paula, esta cosa de que ayude o no a visibilizar ciertos problemas? Porque la exhibición la entiendo, güey, ¿sabes? Pero, ¿qué estamos visibilizando cuando decimos que los romanos eran machistas y tenían esclavos? ¿Qué es lo que estamos visibilizando ahí? O sea, ¿tú cómo lo ves? Pues, no sé, es que yo sí creo que lo hacen con este sentido que les digo de que todo lo privado debería de ser público. O sea, creo que va por ahí. Y también está mucho esto de ser de ser coherentes, ¿no? O sea, por ejemplo, los movimientos de izquierda. Bueno, yo tengo muchas amigas que están, por ejemplo, en el movimiento del Partido del Trabajo. Ajá. Y se separaron de ellos porque adentro de este movimiento hay muchos, pues sí, muchos machistas, progres, como les llaman nachos progres, creo. Nachos progres. Y entonces ellas apelan a eso, a que debe de haber una coherencia en el acto y en la forma de asociarse con los demás, ¿no? Entonces, bueno, no sé, eso, por ejemplo, a mí me parece correcto, ¿no? O sea, bueno, no lo juzgo, pero el hecho de ya descontextualizar completamente a una persona que vivió hace muchísimos años y traerlo aquí al presente, pues sí no le veo mucho sentido, ¿no? Por más que te quieras poner la bandera de yo soy feminista todo el tiempo y a todas horas, 24/7. Si viajo en el tiempo. Voy a seguir siendo feminista. Voy a seguir comiendo tacos. Sí, no le veo sentido, o sea, incluso, bueno, ahorita que Alejandro decía de las estatuas y monumentos que estaban, bueno, que antes decapitaban o les quitaban partes, a mí me llama mucho la atención porque justo estaba viendo estos monumentos y estatuas que de plano quitan, ¿no? O sea, que vandalizan y todo, pero además que quitan y retiran, y creo que los echan ahí por no sé, por el mar o no sé dónde los avientan. Ahí, por ejemplo, ahí me parece muy curioso, ¿no? Porque, o sea, no solo es como vandalizar, o sea, como visibilizar lo que yo digo, sino eliminar. Entonces, o sea, estás dejando vacío un pedestal, pero además de eso lo estás eliminando, o sea, estás eliminando esa parte de la historia, ¿no? Entonces, pues sí, ahí, por ejemplo, a mí sí me parece un error y estás dejando un hueco en la historia. Entonces, por ejemplo, no sé, en Reforma quitaron a Colón.
Ujú. Y a mí sí me causa mucho ruido porque, o sea, me imagino que antes, por ejemplo, decir, un niño pasaba por ahí y le decía, mamá, ¿quién es esta persona? Ujú. Ah, bueno, el colonialismo, tal y tal y tal, ¿no? Y ya das como esta información. Pero al eliminarlo, pues ya ni siquiera existe esa posibilidad. Entonces, bueno, sí, eso es lo que me llama a mí la atención, ¿no? O sea, que es como la forma en que estás eliminando. O sea, no solo estás clausurando, sino eliminando tal cual. O sea, visibilizar no implica cancelar. Ujú. No debería de. Oh, ya, porque es que si yo quisiera saber que un autor, un artista, un creador sea expuesto con actos repugnables, eh, en verdad, por extensión se cancelaría también su arte. O sea, por haber hecho actos deleznables, su arte ya no es válido. Pues es que depende, o sea, si lo hablamos desde esta cultura de la cancelación, pues sí, pero pues yo no lo cancelaría. O sea, tú no estás de acuerdo, o sea, porque tú estás de acuerdo en que se exponga los trapitos, ¿no? Sí, pero no, eso no quiere definitivamente. decir que vamos a dejar de leerlos. O Sí. sea, si Sí, tú, no. si tú supieras que, no sé, uno de tus autores violó y mutiló, algo horrible, estoy siendo muy exagerada, pero hizo algo horrible, ¿lo seguirías leyendo y seguirías utilizando citas de esa persona? Sí, a Foucault lo sigo leyendo. No, sí. Pero ¿por qué no sabes realmente si sí lo hizo? Bueno, pero, o sea, creo que la cuestión sería justo poner en evidencia eso, sí juzgarlo, sí cuestionarlo y tal, pero no por eso eliminar el conocimiento o las ideas que nos dan, ¿no? O sea, creo que eso nos limita y sí no beneficia ni a él ni a la sociedad en general. Ahorita que llegaste al tema de la colonización, a mí me parece muy interesante y tiene mucho que ver con el tema, porque hay dos bandos, ¿no, Alejandro? Están los que aman a los españoles, Ajá. le debemos todo a España, o la madre patria. Luego tú dices, no, esa es Rusia, güey, ¿no? Pero hay quienes dicen, hay que cancelar la época, es decir, nadie descubrió América, güey. Es que no, AMLO hace poco les exigió a los españoles un perdón. Sí. Que le dijeron que no. Ya no supe qué pasó. ¿Sabes Según yo qué? sí le ¿Sabes qué le dijeron los españoles? Ahí están las masacres, jejeje. ¿No? ¿Cómo ven esta onda, güey? Porque quiero hacerles otra pregunta después, pero esta onda de que hay que borrar la idea de que no de que pasó, ¿no? ¿Cuál es la onda ahí? Es, por un lado, que le debemos todo a España y por otro, que España vino a hacer una matanza y tal, y no hay un punto medio, y por eso tirar la estatua de Colón, ¿no? ¿Cómo funciona, güey? O sea, es decir, se puede, porque yo creo que se debe, pero les pregunto a ustedes, a los cuatro, ¿se debe encontrar un punto medio en esa parte de la historia que es el descubrimiento y la colonización? ¿O tenemos que irnos a algún lado como les gusta ahora a los nuevos pensadores, que es a huevo te vas a un bando, güey? A mí me gusta estar en el centro, por eso les pregunto. Y yo no creo que le debamos tanto a los españoles, pero estamos en un lugar debido a ese proceso, pero tampoco creo que sean buenos, güey, ¿sabes cómo? Pero también estoy seguro que estaba en una época, ahora que estuve estudiando un poco el Renacimiento, en el que eso era no solo necesario, sino lo único necesario, el movimiento, güey. ¿Sabes cómo? La exploración, ¿no? La exploración. Y estamos hablando de que se equivocaron, güey, pero pues no hay pedo, güey. ¿No? Entonces, ¿cómo ven ustedes esta onda la cancelación ¿qué es? ¿De la colonización o del descubrimiento? De la colonia. ¿De la colonia? Pues se ha resignificado, ¿no? Porque cuando estábamos morros nos decían el descubrimiento. Ajá. Incluso a mí de morro me tocó hacer maquetas de las tres carabelas. Entonces, yo me vestí, güey, de colonizador. ¿Fuiste güey. español, güey? En la primaria, güey, me pusieron medias, pero sí, sigue. Sí, pues para mí se me hace más fácil pensar en un punto medio de la colonización, pero no sé, a lo mejor coquetaría un poco con la cancelación o con algo un poquito más agresivo. Aquí en la glorieta de los jaliscienses ilustres está Marcelino García Barragán, que pues fue uno de los militares más culeros en el periodo de Díaz Ordaz y la Guerra Sucia, y sigue la estatua del vato ahí.
Ajá. Y sí me puedo pensar, pues debería de estar. O lo que he visto también que hacen cada 2 de octubre es que le ponen pintura roja. Y se me hace una intervención un poquito más como ahorita estaban platicando con la Glorieta de Colón. Si se les hace una intervención o si se resignifica de alguna manera, quizás pueda ser un poco más útil que nomás tumbar la estatua de ese güey. Sí, sí. Por eso se me hace más fácil pensar en la colonización, de que pues sí hubo más conflictos, incluso ya, no sé, como 30 años que se ha estado repensando la colonización a partir de conceptos, no sé, transculturación, hibridación, no sé. O sea, y dependiendo del enfoque, creo que es más fácil que verlo. También porque pues ya son 500 años y ha habido distintas tradiciones historiográficas que lo han problematizado. Pero pues no sé, está esto de los güeyes de 2 de octubre que todavía tienen nombres de calles, de municipios y eso. Y dices, ay, cabrón, pues deberían seguirlos teniendo, a pesar de que no sé, Díaz Ordaz, pues sí fue un culero. Pero pues en lo otro creo que es más fácil discutirlo. El otro a mí me pone a pensar un poquito más, hasta coquetear con eso. ¿Será posible o malo cancelarlos o echarles pinturas a sus estatuas? No sé, me queda... yo también no soy tanto de estar en un bando absoluto en el otro, sino pues a veces puedo estar un poquito para acá, otro en el centro. Claro. Y no sé, la colonización, pues sí, a problematizarlo, transculturación, a veces influyeron más los pueblos indígenas que los españoles, a veces del otro lado, pero en esto del 2 de octubre digo, ay, cabrón, pues deberá seguir teniendo la avenida Díaz Ordaz en Tijuana, que es de las principales. Que es la principal. Ajá. No sé, creía que tal vez en esos casos, pues no. Ya. Pero no estoy seguro. Ya. Y creo que eso es importante, no estar seguro siempre y estar abierto. Pues, exacto, güey. Es que eso, por la persecución de la certeza, incluso en la ignorancia, güey. ¿Sabes cómo? Y no la certeza como estar ciertos, sino más bien pensar que estás del lado correcto, güey. Sí. ¿Sabes cómo? Es que yo creo que ahorita en estos tiempos ya todo se trata más de polarizar, ¿no? Y sí, justo como tener que tomar bando y además tener como esta conciencia moral superior o algo así. O sea, yo también por eso creo que hacen esto de cancelar todo lo que es políticamente incorrecto, porque quizás pretenden llegar a esta superioridad moral o algo así, pero bueno, ¿quién dice que eso es lo mejor, no? No sé. Es bien raro, ahora que lo dices, porque hace no muchos años, ¿qué te gusta? Hace 10 años, poquito más quizá, ya son muchos. ser políticamente incorrecto era chido, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que es políticamente incorrecto y todos, hay que verlo, güey? ¿Sabes cómo? Y ahora ser políticamente incorrecto es ser políticamente incorrecto. Porque la política cambió, ¿no, güey? Sí. Súper rápido, güey. Fíjate, porque siempre lo hablamos, lo rápido que avanzó la tecnología del celular. Así de rápido avanzó la política, o sea, lo políticamente correcto. Así de rápido avanzó cómo nos enteramos de cosas, güey. Es increíble, güey, cómo el celular, güey, y cómo ha evolucionado en los últimos, ¿qué te gusta? ¿15 años? ¿20? Que, güey, todo lo que puedes hacer ahí, cómo esa madre evolucionó toda la forma de ver el mundo, güey. Tienes toda la información en la palma de tu mano, literalmente, güey. ¿Sabes cómo? Y al mismo tiempo, si te está pasando algo aquí, se van a enterar en China en tiempo real, güey. ¿Sí ves? Entonces, todo como parecería, sabes que yo no lo creo, güey, pero parecería que hay más diálogo en todos los sentidos. Parecería que todos estamos hablando más. Pero cuando yo me meto a ver las conversaciones en Facebook, cuando veo como comentarios sobre temas escabrosos en páginas que buscan eso, ves un montón de gente peleándose sin leer al otro, güey. Pues es que todo el mundo está hablando, güey, no se oyen. ¿Cómo tienes un diálogo si este güey te está respondiendo otra cosa y tú le respondes otra, güey? Yo nunca fui de pelearme mucho en comentarios. Sí me gusta poner cosas ahí de pronto agresivas, pero pues cuando ya me comenta, pues digo, pues este pedo qué, ¿no? Porque la onda, y es un poco la onda de esta mesa, güey, es entender cosas, ¿no? O sea, ¿por qué la Paula, pues es así? ¿Por qué? ¿Qué te especial, Paula? ¿Por qué alguien estudiará el estoicismo en el 2021, güey? ¿Sabes cómo? La fábula, güey, ¿quién lee esas madres? ¿Sabes cómo? Porque todos deberíamos saber de estoicismo para entender la superioridad moral. Gracias. Entonces es un poco extraño para mí, güey, ¿sabes?
Entonces, por Y eso... ahorita con el Cruz Azul en la final es muy valioso el estoicismo. Oye, pero el estoicismo, la religión, todo... La esperanza, güey. La budismo fe. zen. Ahorita ya no sé, güey. ¿Sabes este tipo de cosas, güey? Por ejemplo, esto. ¿Te acuerdas que antes en el béisbol era bien común decir que había maldiciones, güey? Sí. ¿No? La maldición de tal cosa. No, es que pasó. No puedes pisar la línea del campo, güey, porque, ¿sabes cómo? ¿Cómo se les llama? Las cábalas y ese pedo, ¿no? O los directores técnicos, güey, que llevan la misma corbata siempre porque con esa ganan. Y luego pierden y entonces la corbata, ¿qué pedo? Es que la lavaron ese día. Siempre hay una razón por Claro, la cual tu exacto. truco no funcionó. Exacto. Y pareciera, güey, que todo este tipo de cosas, güey, aplican específicamente más fuerte con el Cruz Azul, ¿no? Dios mío. ¿Cuántos años van? No sé, güey, Más pero de yo, 20. nosotros 21. vimos, Ah, 21. yo vi en vivo a la final donde Carlos Hermosillo metió el penal, ¿te acuerdas? Sí, que Esa Comiso le dio una patada. Que Ángel David Comiso se llamaba, ¿no? Sí, Esos eran futbolistas. En fin. Güey, nosotros vimos eso, güey. Ya nos tocó, güey. ¿Cuántos años de maldición, güey? ¿Cuántas finales? ¿No? Y luego piensas, bueno, pues son cosas que pasan, ¿no? Güey, la mala suerte, güey, que existe, yo lo... Güey, te platico, Alejandro, güey. Te voy a resumir una frase de Sabina. Pongo un circo y me crecen los enanos, güey. Así de pelada, güey. Yo creo que lo de Cruz Azul es más como... Se ha hablado de ¿cómo se llama? De... ¿Como amaño en los partidos? ¿No va? ¿Sí se habló? Sí, ¿cómo se llama? Billy Álvarez, el presidente anterior, que traía pedos de corrupción y que a 3 jugadores o 5 creo que los habían sobornado. Traen también pedos ahí. Lo que te digo, pues, es lo que te digo. Fíjate bien, y ese pedo también que tiene que ver con lo que estamos hablando, te voy a decir por qué, güey. Muchas veces, güey, hay como razones detrás, güey, que nosotros no entendemos, güey. Y decimos, bueno, pasó esto por tal, güey. Pero no sabemos todo el movimiento político que hubo detrás de un montón de movimientos, ¿no? Uh-huh. Es bien raro lo que pasa tras bambalinas, ¿no? Uh-huh. Como te acuerdas de esta teoría de que no era Hitler, había alguien detrás. Sí. ¿No? Uh-huh. Y sí, güey, ¿sabes cómo? Ese es el amaño del partido del Cruz Azul, güey. Sí, pierden, güey. Pero hay una mano Illuminati ahí. ¿No? No sé, güey. Para mí es muy difícil, güey, entender. A mí me gusta mucho leer historia, güey. Me gusta mucho ver hacia atrás, güey. Y me gusta mucho leer biografías, güey. ¿Sabes? Siento que las biografías te hacen sentir que estás ahí, güey. ¿Sabes? Pero al final, güey, como con la Biblia, güey. ¿No? No sé, tú que lo trabajas, está escrito por mano humana, güey. ¿Quién sabe? Güey, si puedes meter mano hasta en los documentos legales, güey. Claro. Porque es humano, güey. Con la historia como es, güey. ¿No? Porque leemos a Tucídides, ¿no? O a Heródoto, que tú seguramente lo has leído, y dices, ¿no? ¿No lo ven? Sí, no, porque no es algo como omnipresente, ¿no? Que se escribió porque así estaba pasando, ¿no? Sino que lo escribió alguien desde un bando, ¿no? Es que es raro, güey. Sí, a mí me pasa mucho estudiando, por ejemplo, a Séneca, sus textos, que yo me meto en el texto y veo cada detalle, qué palabra, por qué la pone, todo eso, mido, y luego digo, pero ¿quién sabe si esto realmente lo escribió él? ¿Quién sabe si lo que me llegó realmente lo escribió él y yo ya le estoy poniendo palabras en la boca? No, pues se la puso el que editó el texto. ¿Sí? ¿Cómo ves ahí, güey? En ese caso, por ejemplo, específico, decimos que lo dijo Séneca, ¿no estamos seguros? Pues, bueno, hay que tener fe, pero también está la cuestión de las tradiciones, ¿no? Y pasa mucho con los clásicos que los tradujeron árabes. Ajá. Pues todo un renacimiento del pensamiento clásico griego a partir de lo que tradujeron los árabes. Así que, pues, a lo mejor sí ni siquiera estamos leyendo el clásico, sino como lo dijo Averroes en el siglo X, sí. En Al-Ándalus, ¿no? Pues sí, hay que tener un poquito de
de fe en que estamos leyendo, pero pues también ver si es posible rastrear esas múltiples traducciones, que pues, en el caso de la Grecia antigua pues sí pasó mucho, ¿no? Por ahí. Ajá, porque es un bronco, ¿no? Por ejemplo, con Aristóteles, ¿no? Sí. Que Aristóteles es árabe, ¿no? Ajá. ¿No? Exacto. ¿No? Y luego se vuelve al griego, ¿no? Y de hecho es un problema, y fíjate el poder que tiene, güey, es que a mí me emociona mucho eso, güey. El impacto que tiene Aristóteles en el medievo, güey. Debido a que llega de golpe, güey, ¿no? Llega de golpe y tiene al Aristóteles griego ahí, ¿no? Uh-huh. Y de repente Aristóteles se vuelve el arma número 1 de Tomás, güey. Es súper extraño, güey, como un autor de muchos siglos antes con otras doctrinas y con otra, digamos, otra visión del mundo puede fortalecer tanto a la religión reinante, ¿no, güey? Y eso que llega de la mano del Islam. Exacto, güey. Ni siquiera lo traducen cristianos, no, lo traducen al Islam. ¿Cómo ves eso, güey? O sea, ¿cómo ves? Es eso mismo, güey, es conveniente, ¿no, güey? ¿No? Nos conviene agarrar a Aristóteles y Santo Tomásarlo, ¿no? Pues sí. Porque si tú lees a Santo Tomás, y es algo que su latín es horrible, por ejemplo, pero por ejemplo lo lees y el vato, a ver, gánale una, güey. Se aprendió toda la lógica aristotélica, ¿no? Y ahora tenemos como fundamentos para la afirmación en el medievo de la creencia de Dios. Con estructura lógica aristotélica. Pero pesada, güey. Pesada, güey. O sea, ¿quién más escribe así como, a ver, este es el tema, esta es tu pregunta, esta es la respuesta, estas son tus refutaciones? Ahora las refutaciones a tu refutación. ¿No? La suma teológica no es nada más un truco, ¿no? Y ahora quieren cancelar a Aristóteles. Pues yo estoy de acuerdo. No, naturalmente que no. Me pasó esto. Vi un post en Facebook, me parece, que querían cancelar. No, que usaban el término reescribir. Ajá. La Caperucita Roja. Que porque el lobo era malo. Uh-huh. Y fíjate, güey, esta es la parte a la que no hemos llegado y también quería preguntarte, güey. Y preguntarles a todos. Los textos, güey. ¿Alguien escribió tal cosa, güey? Alguien escribió un texto con un sentido, con un medio, con un arte. Uh-huh. Uh-huh. Y dejó una historia, güey. Ficticia, güey. ¿Ok? Que sí tenía unos motivos, güey, como las fábulas. Ahorita nos platicas un poco de las fábulas, pero ¿qué onda con querer cambiar un texto que alguien escribió hace mucho tiempo, güey? Uh-huh. Con un determinado arte y con un determinado sentido para que se apegue a la nueva normalidad. Eso suena a COVID, ¿no? Uh-huh. A lo que es normal ahora, güey. Lo pienso, por ejemplo, en la transformación de personajes para que quepan en películas. Cambiar la historia de Caperucita porque el lobo es malo. O textos más antiguos, ¿no? Uh-huh. Cambiar la historia de Cristo, por ejemplo, ¿no? Que es literatura, digamos. Uh-huh. ¿Cómo ven esta onda de este texto no es bueno para ahora? Hay que borrarlo o cambiarlo, güey. ¿Cuál es la impresión que tenemos al respecto? Pues a mí se me hace bien la reescritura, pero depende con qué fin. Si es con el fin de cancelar, pues me parece como más tirándole al acto de censura. Pero si es para meterle más creatividad o actualizarla quizás con los movimientos literarios, artísticos de los tiempos, puede ser interesante. No sé, una Caperucita de lobo en un mundo cyberpunk. Oye, bueno, pensándolo bien. Hay que escribirlo. No, pero cambiar el mensaje. Sí, exacto. ¿No? Sí, porque tiene una manera. Y aún así insistiría en que está bien, pero depende si se respeta un poco la obra original. A lo mejor suena medio paradójico, pero que se establezca, bueno, esta es la obra original y yo la estoy proponiendo en estos tiempos. Porque lo que también pasa es de que se niega la obra original y más bien, bueno, pues esta es una versión para el siglo XXI con las problemáticas y pues todo el pedo que trae el siglo XXI. Quizás desde esa manera
a mi parecer, pueda ser un poco más valiosa. Sí, exacto, porque está, pues, el Quijote para niños, ¿no? Que supongo que tiene un sentido. Ajá, exacto, tiene una intención. Pero creo que lo que dices es definitivamente cambiar, ¿no? Ajá. Hacer una nueva versión para quitar la original. Ajá, es decir, volver menos, en este caso, volver menos ingenua a Caperucita. Es que yo creo que siempre se debe tomar en cuenta la intención original, ¿no? Por ejemplo, ahorita que decían lo de las fábulas, pues era para enseñar algo, ¿no? Para poder decir, no hagas esto o tales personas hacen esto, ¿no? O sea, digamos, los malos siempre van a ser malos, ¿no? Y se van a aprovechar de las personas y te deberías de cuidar de ellos. Porque si eliminas esa clase de intenciones, ¿no? Y solo es porque, nadie de nosotros es tan ingenuo. Pues claro que sí, ¿no? Sí hay gente muy ingenua. Ajá. Y, por ejemplo, probablemente haya una niña que haya confiado en un lobo, ¿no? Ajá. Y se haya ido con él, Ajá. ¿no? Ajá. Entonces, ¿por qué es eso de, no hay que hacerla tan ingenua? O sea, Porque además a mí me parece muy ilustrativo lo de las fábulas, ya para que nos comentes. En las fábulas, el hecho de que sea un animal en específico implica una personalidad en específico. Sí, sí. Y esa personalidad es inamovible, ¿no? Sí. El lobo es el lobo, güey. Sí, sí. Y el lobo es violento, pero al mismo tiempo tiene sus percepciones, ¿no? Claro. Y la serpiente es tal. Entonces, un poco, imagínate cómo funcionarían las fábulas a partir de la reescritura para normalizar, güey, ¿no? Ok, o sea, porque como dices así, cada animal representa algo, ¿no? O sea, digamos, la serpiente es algo malvado, ¿no? El perro es alguien leal pero sumiso, ¿no? El león es como el jefe, ¿no? O sea, el más poderoso de todos. Entonces, como normalizar de hacerlos... Que todos sean... ¿Humanos? Que todos sean como de... Porque creo que es este pedo, y esto es la parte que me molesta en la literatura. Y en las películas también, en las adaptaciones. Que todos sean como debieran ser. Entonces te quedas sin historias, güey. Sí, sí. ¿No? Sí, te quedas sin historias interesantes, ¿no? Aparte. Y sin enseñanzas, ¿no? O sea, si no vas a poner a alguien inocente que es sometido por alguien que se aprovechó de esa persona, ¿cómo va a haber una enseñanza ahí? Claro, ¿no? O sea, ¿cómo vas a aprender a no escuchar a personas malas, ¿no? ¿Cómo vas a aprender a no hacerle caso a todos? ¿no? Sí, es como igual Hansel y Gretel. Claro. Pues son dos niños que se van y que la bruja y los atrapa por inocentes, pues por confiar en los extraños. Sí, sí. ¿Qué va a hacer cuando...? Bueno, sí hay una película de Hansel y Gretel. Que son ya grandes, Son grandes, ¿no? sí, y matan a la bruja. Pero en ese caso, yo estaría con Alejandro, que es una relectura. Ajá. Sí, sí. Pero no es una cancelación de la enseñanza original. Ajá. Sí, como no sé cómo le sonaría no Hansel y Gretel. ¿Cuál están hablando antes de Hansel y Gretel? De Caperucita. Ajá. De que Caperucita sea la mala y el lobo sea el bueno. Creo que también sería una reinterpretación interesante y que pues también hay que perderle demasiado respeto o el pie de la letra a los clásicos. A lo mejor si se reinvierten los papeles. Pero que eso está ya, no de cancelar, sino de reimaginar. Ajá. La onda, o sea, es que está muy bien rehacer historias, güey. La que a mí me preocupa es que queramos cancelar el texto original. Sí. ¿No? O modificarlo de su esencia. Pero a mí esto güey, yo me emocioné cuando Lincoln andaba matando vampiros, güey. Sí, claro. ¿Sabes cómo? Sí, claro, sí. Es un poco eso, no tengo problema con eso. A mí me parece decirle a un niño que no lea el Quijote, por ejemplo, decirle pues los niños no leen el Quijote, no, pero decirle a un niño que no atienda al Rey León, por ejemplo, por alguna razón es como, ¿sabes cómo? Sí, es que esa clase como de censura yo siento que como que da pie a que si se cambia de repente los valores que tenemos y digamos las personas que ahora consideramos malas terminan en el poder, ¿no? Y como se hace una cosa muy autoritaria, pues la cancelación que se está haciendo ahorita da pie a que se pueda cancelar después, ¿no? Ya. Y se pueda cancelar a los que ahorita se creen como estos justicieros, ¿no?
Pues es que lo que pienso es que esta cancelación va a llevar a que todo el mundo se cancele a sí mismo. Ah, sí. ¿Sabes cómo? Ahora todo sí, a todos nos pasa, ¿no? ¿Sí? Cuando vamos a escribir algo a lo mejor polémico en Facebook o en Twitter, ya la pensamos 2 veces. Sí, sí. A ver si no me funan, ¿no? Sí, ya llegamos a ese punto de autocancelarnos, ¿no? Sí. Aquí nos pasa un montón cuando en la edición nos damos cuenta que dijimos cosas, güey, y decimos, por eso no lo hacemos en vivo. ¿No? Pero es un poco eso, güey. Pero, a ver, vamos viendo. Por ejemplo, que no puedas usar palabras en Facebook, ¿no? Yo quiero hacer un post histórico, güey, ¿no? Y decir, voy a hablar un poco de Hitler y de por qué le gustaban las chicas con apariencia infantil. Pero no puedo usar el nombre Hitler, ¿no? Tengo que ponerle como asteriscos o algo, ¿no? El del bigote chistoso. El del bigote chistoso. Y ni así, güey. ¿Sabes cómo? El otro día estaba en Twitch y la Cas escribió una palabra, güey, con J, güey. Con P antes. Les puse adjetivos también. Ajá. Y entonces me pusieron ahí, esta morra puso un comentario ofensivo, inapropiado. ¿Qué pedo? ¿Lo dejamos o qué? Y yo pues no puse nada, ¿no? Pero un compa dijo, no, por eso tienes que hablar en ruso, Cas. Y entonces puso la misma palabra pero con la terminación oski. ¿No? Y entonces Twitch no lo captó. Y pudo decir todas las groserías del mundo con la terminación oski, porque estaba hablando en ruso. ¿No? Y es un poco, ahora que los algoritmos se están haciendo cargo de eso, güey, hay una falta de ¿interacción? No, pues hay una falta como de entendimiento humano, ¿no? Pero a ver, por ejemplo, ya nos pasó aquí que cuando hicimos un episodio sobre el 9/11, ajá, YouTube no me dejaba poner la etiqueta de Al Qaeda. Por ejemplo. Ajá, ¿no? Y me la eliminaba. O sea, la intenté poner separada, la intenté poner toda junta. Es que la gente ya intentó todo, güey. Sí, y no me dejaba, la eliminaba. Y pues tuve que ponerlo sin la etiqueta. Entonces dije, bueno, pues en la descripción está, ¿no? Así que... Súper raro, ¿no? Sí, porque sí. es un acontecimiento súper fuerte, güey. Y por ejemplo, ¿no? Esto de... Lo vi hace un tiempo, no sé si siga pasando. Pero el hecho de que cuando estaban unos ataques... o sea, bombardeos en Medio Oriente hace creo que 2 años, todas las personas que hacían videos reportando al respecto, les bajaban sus videos automáticamente. Órale. Y la razón era porque estaban tratando un tema que creo que lo llaman delicado. ¿Sensible? Ajá, sensible. Y aunque estuvieran solamente reportando, o sea, sin dar una opinión, o si dabas una opinión también lo bajaban todo. Entonces, como esta cosa de... Pues sí es un tema sensible, ¿no? Pero pues son noticias, ¿no? O sea, está pasando. Y que YouTube así haya dicho, no, pues los vamos a quitar todos. Y no eran ni siquiera personas, era el algoritmo. Ya, es lo que te digo. Ajá. O sea, es información. Facebook ahora te pone, si hablas de la vacuna, te pone una nota ahí, ¿no? Sí, automática. Información. Ajá. Y eso está bien, pero quitar ciertas cosas, ¿no? Sí. Ahora, güey, ¿qué estamos sabiendo y qué no de lo que está pasando en Israel y Palestina? Claro. Entre Israel y Palestina, güey. Estaba viendo un video, por cierto, donde entrevistaba a una morra, vatos de Israel, y les preguntaba por la situación. Los morros jóvenes, güey, diciendo literalmente, es que hay que matarlos. Pues sí. Y la gente dice, no, Israel chido. Y las grandes países imperialistas, güey, no nos podemos meter en esto. Güey, todo, güey, de verdad, yo vi la entrevista y dije, ¿estos son israelíes, güey? ¿O son del sur de Estados Unidos, güey? Hablan igual de los terroristas, güey. No, perdón, lo he dicho mal. De los palestinos, güey. Porque ellos, sí, lo he dicho mal, porque ellos asumen que todos los palestinos son terroristas, güey. Sí. Como hacen los estadounidenses con todo país árabe, güey. Sí. Yo estaba muy sorprendido de ver cómo es todos esos entrevistados, güey, se refieren a los otros como invasores y terroristas, güey. Y que todos tienen que morir y que hay que bombardearlos y que
E incluso hay ciertos israelíes que han estado a favor del Estado palestino y los cancelan en su propio país. Está súper... Sí. Que los encarcelan, tienen que exiliarse, no sé, les hacen un pedote porque pues piensan o proponen la conveniencia de los dos estados y no, pues los sacan a la chingada de Israel. Pues, también esto de la cancelación, pero ya a niveles ni siquiera sociales, de redes sociales, sino estatales, ¿no? Sí. Y porque al final son medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación son los que han decidido siempre qué es lo que debe pensar la gente, güey, y qué información estamos teniendo, güey, de eso, güey. Sí. Ahora tú dices, como dice Andrea Legarreta, pues es que no nos afecta. Si piensas que una guerra, güey, entre Israel y Palestina, güey, o el Estado palestino, no te afecta, güey. Güey, si no te parece extraño que Estados Unidos no meta la mano, güey. con billotas, güey. Si no te parece extraño, güey. ¿No? De verdad, güey, me sorprendió mucho ver cómo son literalmente tejanos. Tejanos de Medio Oriente. Tejanos de Oriente, güey. Es increíble, güey. Esta situación no sabemos nada al respecto, güey. ¿Y qué vamos a hacer con la cancelación, güey? ¿Cancelar a Gal Gadot? No mames, güey. O sea, es que ya debimos haberla cancelado cuando cantó Imagine, güey. ¿No? Pero es que es difícil, güey. Es difícil, güey. Nosotros no podemos verlo y lo platicamos alguna vez. Nosotros no tenemos esa interacción con la guerra, güey. Sí. Nosotros no tenemos aparentemente enemigos, güey, ¿sabes? ¿No? Y es un poco difícil entenderlo, güey. Y creo que la sociedad, por ejemplo, gringa, que es como que está muy fuerte en la cancelación y en lo posmo, güey, tiene como cree que está así de tranquilo todo en su vida porque no está pasando nada, güey, pero no saben que tienen cuántos años ya en guerra, güey. Sí. O sea, siguen yendo morros a pelear todavía, güey. Y estos morros dicen, no, pues es que nada, esto es necesario, güey, ¿no? Es súper extraño, güey, cómo no entendemos nada, güey. Sí, para mí es muy alejado. O sea, tú estás diciendo que estas personas están en paz porque hay soldados luchando por esa paz. ¿En tiempo real? Pienso que no. Pienso que no creo que, por ejemplo, ISIS sea un problema para el que se tengan que preocupar los jóvenes. Pero pienso que ellos no saben que hay morros de su edad que sí creen en estas cosas y van a pelear, ¿no? Entonces están manteniendo, digamos, alejado el peligro, que eso se supone que es la intención, ¿no? Es decir, desde el 9/11... pasando por lo anterior y lo siguiente, güey, Ramadi y lo que tú quieras, Afganistán e Irak, han estado peleando 20 años, güey. Y lo que se quejan los veteranos ahorita es que estos morros de ahora que se están quejando por el celular, güey, no saben que hay otros morros, güey, luchando para que ellos puedan estar en el celular. Ahora, ¿eso es cierto o no? Su ideología, güey, ¿sabes cómo? Es la ideología de los vatos, güey, que creyeron en la guerra y se fueron. Pero pienso, güey, porque, por ejemplo, este comentario. No, pues, la neta, después de todo lo que ha hecho Estados Unidos en Medio Oriente, qué bueno que pasó el 9/11. Dicho por un gringo, güey. Es súper extraño, güey. ¿No les parece? Sí. ¿No? Es bien raro, es como si un güey del norte que odia a los chilangos dice qué bueno que se cayó el metro, güey. No mames. Está bien que odies las quesadillas sin queso, güey, pero no es para que quieras que la gente se muera, güey, ¿no? Es para desear desgracias, ¿no, güey? ¿No? Les quería preguntar, si no tienen un comentario al respecto, que si es que hay alguien, y eso es un poco lo que tú habías dicho y me quedé con esta pregunta, ¿en qué sentido sería suficiente, hablando un poco de la literatura o de la historia o de lo escrito, quiero decir, qué sería suficiente, aunque tenga un gran contenido, para que dejemos de leer a un autor? Pues yo creía que nada, incluso pues leer Mein Kampf de Hitler, pues ni pedo, hay que leerlo. El asunto con qué herramientas lo lees, eso creo que ahí es lo que más bien se debe impulsar. No sé, qué estudios de género, qué feminismo, qué pensamiento ambiental, económico, no sé, hay que llegar con un buen bagaje listo para leer a lo mejor autores un poquito más rudos, especiales, en vez de entrarle hacia la brava. Pero sí, al menos desde mi perspectiva, no se debe cancelar a nadie, hasta pinche Hitler, leer Mussolini. O sea, es que si no te estás privando de que pueda reaparecer un nuevo Hitler. Ya, en el sentido de pensar la historia como maestra de vida,
pues sí, pues hay que leer hasta los mismos culeros, al mismo diablo, pues para entenderlo y ver la manera, pues, de que no pueda resurgir en otro cuerpo. Incluso en una apreciación discursiva, ¿no? A mí me interesa mucho su discurso como tal, o sea, cómo estructuró su forma de hablar para que realmente convenciera a tantas personas. Claro, ¿no? No en contenido, sino en forma. Sí, yo también creo que, lo veo en términos de acceso a la información, por ejemplo, que sí, siempre es necesario ponerlo en la esfera pública, como les dije, y, por ejemplo, pienso en esto de Trump, que siempre fue como súper cancelado y de hecho en varios medios cancelaron sus ¿redes sociales? No, bueno, también, pero sus discursos. Ya. Los bloquearon y pues ahí lo que se está denegando es la información. Decían, no, es que esto es fake news y tal, ¿no? Pero pues al final sí se estaba evitando esa información que llegara a manos de la ciudadanía, ya que la ciudadanía pudiera hacerse su propia idea, ¿no? De lo que estaba diciendo Trump. Entonces sí creo que ahí es esa parte, ¿no? De que no se debería de negar nada de la información, sino ponerla ahí y debatirla y cuestionarla. Entonces sí, yo también diría que nada. Sí, yo tampoco. No creo que haya una razón para no leer, para dejar de leer a alguien. ¿Y qué piensan de los libros sobre teoría de conversión? Yo creo también que no hay que cancelar los libros, bueno, la terapia de conversión, a huevo cancelarla, ¿no? Ajá. Pero pues hay que saber los métodos. Yo, por ejemplo, he tenido alumnos, 2 casos cuando daba clase en prepa, hace ya algunos años, de que a una morra su mamá la llevó a exorcizar porque es lesbiana. Y ella contándomelo así como que, bueno, pues qué pendejada, ¿no? Jajaja. Pero a mi primo sí lo mandaron a terapia de conversión y le metieron chochos químicos y pues quedó mal el morro por meterle pendejadas ahí. Así que pues yo creo que pues ni pedo, hay que leer qué piensa la gente de la teoría de conversión, tanto así de lo discursivo. Ellos no dicen, soy gay, lesbiana, bi, sino AMS, yo tengo AMS, que es atracción al mismo sexo. Y si lo ven como AMS, pues va muy relacionado con VIH. O sea que pues también en lo discursivo hay que entender cómo piensan ellos, pues para poder atajarlos. Sí, porque eso me preocupaba un poco porque vi que había como la onda de querer borrarlos, quemarlos y tal. Y yo pensaba, es que necesitamos esa información, güey. Sí. ¿Sabes? Necesitamos esa información, necesitamos lo mismo que decías de leer al diablo, güey. O sea, tienes que leer a los malos para saber cómo proceden. Lo mismo con el discurso de Hitler. Porque es tan poderoso, güey. Sí. ¿No? ¿Cómo lo logró, no? ¿Cómo hacía, güey, que diciendo tanta barbaridad a la gente se le pusiera la piel chinita, güey? ¿Sabes? Y fueran cómo, todos, ¿no? Es súper fuerte. Naturalmente que había castigos bien pesados para los que no. Claro. ¿No? O sea, también tenemos eso, güey. Pero, por ejemplo, luego escuchas discursos de políticos más modernos o personalidades modernas. Yo me acuerdo mucho de Saddam Hussein, por ejemplo. Que lo ves y también estaba bien poderoso el vato, güey. Y tú dices, ¿estos vatos cómo le hacen, güey? Es pura personalidad, güey, ¿sabes cómo? Puro carisma. No sé si carisma o me da miedo. ¿Cómo decía Calígula? Que aunque que me tengan miedo, aunque me odien. Que es la mejor manera de gobernar, güey. Sí, ¿sabes cómo? Entonces, en ese caso, justo estaba pensando en la conversión, güey. Que a mí me parece una de las cosas más violentas que al humano se le ha ocurrido, güey. Porque no está en tu cuerpo, güey. Sí. ¿Sabes cómo? La violencia no es en tu cuerpo. ¿Y eso qué dices, güey? Que la gente cree que se puede meter medicinas para todo, güey. ¿No? Y naturalmente que hay medicinas que sirven y tal, güey, pero no es un fármaco, güey. En el sentido griego, por ejemplo. Que es lo mismo medicina que veneno, güey. Claro. ¿Sabes cómo? Es lo mismo, güey. Y es cabrón, güey. Sí. ¿No? Y debe ser raro, güey, leer un texto así. ¿Cómo? Porque tú te aventaste, por ejemplo, la vez pasada, güey, hablamos de Laje, güey. Y tú te aventaste, ¿sí fue la vez pasada? No, bueno, hace unos programas. Como 2 semanas, ¿no? Algo así. Sí, hace como 2 semanas. Hablamos del Laje, güey. Y tú te tuviste que aventar el libro el que yo comenté, el de la... El libro negro de la izquierda. Y este vato, güey,
el Alejandro se aventó el libro para poder, ¿no? Y es un poco eso, güey. Por cierto, hablábamos de este vato, güey, y yo decía que este vato apela a cosas bien obvias, güey, para hacerte enojar, ¿no, güey? O sea, a mí me parece estúpido, güey. O sea, yo no lo conozco, güey, o sea, como persona no sé, güey, pero a mí muchas veces las cosas que está diciendo yo estoy pensando, este vato está hablando al azar, güey. Y el vato, güey, es una cosa extraña porque tiene una multitud que lo sigue, güey. ¿No? De los cuales te ríes, güey, ¿no? No, o sea, no en mal pedo, pero es que lo ves. No, pero hay otros güeyes que lo siguen y hacen post y tal. Y cuando hacen sus debates, ¿no, Alejandro? Entre intelectuales modernos, dices, ¿a poco estos son? Hubo uno hace poco de esta morra que se cree economista, ¿cómo se llama? La guatemalteca, ¿no? Simón, con Laje, creo, ¿no? Y Gloria Álvarez. Y todos estos vatos, güey. Ajá. Hablando de que ellos dos eran mentes maestras y que ganó tal y que ganó tal. Cuando el que tendría que haber ganado, güey, es, en todo caso, güey, el público, ¿no, güey? ¿Aprendimos algo de ahí? ¿No aprendimos algo de ahí? ¿Por qué tenemos por intelectuales estos vatos, güey? ¿Y por qué son tan fuertes que son incancelables? ¿No? Es que como que tienen tantos seguidores que aunque los intenten cancelar, como que no dejan, ¿no? Lo bloquean ese cancelo. Esa aunque cancelación. Este güey ya lo han cancelado. ¿A poco? ¿Sí? Bueno, a los del Frente Nacional por la Familia y Laje en La Salle, no me acuerdo en qué estado de la Universidad de La Salle, creo que en Guanajuato o no sé dónde, sí los cancelaron y pusieron todo un drama de que los censura el gobierno, los persigue por sus ideas y no sé qué. Sí los han censurado, pero yo creía que más bien se están replegando en sus lugares seguros, que pues son las parroquias. Incluso esos vatos tuvieron la semana pasada un foro sobre el aborto en la Catedral de Cancún. Órale. Se están yendo a esos lugares seguros porque pues están siendo cancelados en universidades. Incluso yo una vez tuve un alumno que es muy seguidor de ese güey y que me decía que si me animaría yo a un debate con ese vato. Yo le dije, pues tal vez sí, pero en la universidad no. Yo también, eso que hablamos hace ratito, de que sería bueno cancelarlo o no. Yo creía que pues a lo mejor se podría dialogar con él, pero darle espacio en la universidad a alguien que te va a negar, claro. O que va a querer destruir tu libertad de expresión amparándose en la libertad de expresión, pues es una paradoja, pero yo creo que pues ahí sí quizás sí se deba cargar hacia un lado o hacia el otro. Sí. Pero pues en casos, no sé, de ese tipo. Qué raro, güey. Es raro. Y aún así no estoy seguro. Es que a mí me sale de pronto, yo no lo escucho ni nada. He visto un par de videos y me he reído, pero me parece que habla mucho de nuestra realidad como sociedad, ¿no? Es decir, qué tan partidos estamos. ¿Y por qué hay polos? ¿Y por qué tenemos que pertenecer a un polo? ¿Y por qué, no? ¿Por qué hay que pertenecer, güey? ¿Sabes cómo? ¿Por qué tengo que quedar bien con este o con este? ¿Y por qué no estoy en medio diciendo, güey, no mames y tú también no mames? ¿Sabes cómo? Que creo que nosotros que hacemos un poquito de cosas académicas y tal, deberíamos estar en ese punto, güey. ¿No? Pues sí. No sé, ¿cómo sientes, güey, tu labor? Sí, yo, bueno, antes de la respuesta, porque justo creo que va ahí, como en el papel del historiador, me da mucha curiosidad porque, bueno, yo soy socióloga y también me pasa esto de tener que, no sé, poner de lado un poco como mis gustos, mis ideologías y tal, y siento que en las ciencias sociales, pues eso es complicado. Y, bueno, de hecho, cuando propusieron el tema de la cancelación histórica, por un momento yo no sabía de qué hablaban, ¿no? Así como, ¿cancelación histórica? ¿Qué es eso? y pensé, mi socióloga Chaira así enseguida pensó en estas otredades canceladas, o sea, como estas partes marginadas. Y de hecho recuerdo que en Chile y en Argentina existieron pues, estas comunidades afrodescendientes, bueno, y aquí también, que no fueron aceptadas nunca. Y de hecho yo recuerdo que leí mucho de historiadores
que buscaban eso, o sea, que no documentaban esa parte de la historia para negarla. Entonces sí, bueno, yo pensé en eso, ya después dije, no, pues es la cultura de cancelación, ¿no? Ya fue como, ok, entonces eso no. Pero bueno, lo pensé y también dije, bueno, ¿y cuál es el papel del historiador? O sea... ¿Qué están haciendo? A ver, ¿qué están haciendo? ¿Qué hay de esas comunidades? Creo que ahí sí está interesante el papel del historiador en el presente y en el pasado. Y se me viene mucho a mí una lectura que me dejaron en la maestría, ahorita no me acuerdo el nombre, pero es de Gabriela Cano y trata sobre el coronel Amelio Robles, que es un transexual en la Revolución Mexicana. Fue un coronel zapatista que nació mujer y se convirtió en hombre. Hizo su conversión a hombre. Pero pues eso no lo hubieran hecho los historiadores de los 70s porque no estaba dentro de su contexto histórico. Movimientos sociales, desmadre aparte, y ahora ya se puede hacer esa cuestión de pues qué pasaba con la diversidad sexual en aquel entonces, pues a ver, hay que echarse un clavado, qué pasaba con las negras, con los mulatos, con los etcétera. Pues todo depende del contexto histórico presente para echarse en el clavado en el pasado. Por eso ahí como que desde hace rato les platicaba eso de la importancia de que no solamente el pasado por sí mismo, sino el juego presente-pasado, pasado-presente. Ya, sí, es que es pesado. ¿Qué tanto tienes que encuerarte, no? ¿Y qué tanto tienes que dejar? ¿Me dejo el calzón o no, güey? ¿Sabes cómo? Para ir tan atrás, güey. Porque, por ejemplo, en las teorías literarias nos pasa que son unas teorías literarias súper estúpidas las nuevas, güey, que dices, así no... Te piden entender a la Odisea comparándola con la Biblia y tú dices, no, güey, no se puede, no es igual, ¿no? Uh-huh. Y es un poco eso, güey, en la historia, güey, en tu jale, güey, cómo es, aunque sea para enseñarlo un poco, para hacer un articulito o algo, güey, ¿qué tanto te dejas puesto, güey? Los conceptos, te quitas los conceptos, te vas a los textos, solo usas fuentes, ¿cómo funciona, güey? En mi caso yo sí todo puesto, pero sin caer en el anacronismo, como eso que platicamos al principio, no voy a ver machismo o actitudes machistas o no sé, un concepto del siglo XXI en el siglo XIV, pues es metodológicamente impreciso. Pero pues sí, ya hay toda una nueva corriente de no ser el historiador objetivo 100%, sino pues bueno, yo simpatizo con algo y desde la construcción de la investigación se plantea. Como esto que les mencionaba Amelio Robles, pues evidentemente la historiadora que lo hizo no es seguidora del AGE y está manifestando su militancia en favor de la diversidad sexual, investigando y plasmando la historia de Amelio Robles. Por eso yo creo que no es necesario quitarse cosas, solamente pues tener el cuidado de no hacer el movimiento anacrónico, pero pues la militancia se ve desde que se construye el problema de investigación. Por eso, pues sí, hay que dejarse pues todo, pero con el cuidado del tiempo. Ok. Sí, qué curioso. A mí me sonaría que eso fomentaría un poco la distorsión. Es que yo, ahorita ya pensando bien, parecería entonces que yo soy muy conservadora. O sea, yo en cuanto a lo académico, yo querría ser completamente objetiva y decir, yo no puedo poner ningún juicio de valor. Y yo no puedo investigar a partir de mis gustos, por ejemplo. O sea, yo estudiando estoicismo, no me considero estoica y no divulgaría, por ejemplo, los conocimientos del estoicismo como tal. Más bien solo daría información al respecto y pondría a Séneca en su contexto, pero creo que no dando mis juicios, no diciendo Séneca lo hizo bien, o Séneca lo hizo mal, o no debió tener esclavos, o no sé si estoy distorsionando un poquito lo que tú estás diciendo. Pero, o sea, ¿qué tan acertada estoy en cuanto a lo que entendí de lo que dijiste? Sí, aunque acertada, aunque a lo mejor detallar ahí el asunto de que yo no, bueno, los historiadores no debemos decir netamente estuvo bien o estuvo mal, sino más bien lo complejo de que hubo cosas buenas o malas. Y eso seguido pasa con el porfiriato, eso claro. Es de a huevo cuando se ve eso. Es, para mi parecer, erróneo decir que Porfirio Díaz fue bueno o que Porfirio Díaz fue malo. Cualquier extremo ahí es malo, sino más bien ver todo el desmadre que hubo y a quiénes afectó y a quiénes benefició. Y eso creo que es un poquito más ambicioso y más rico en cuanto al análisis histórico. Y ya desde la militancia se puede decir, bueno, pues es que a mí, siendo de familia campesina, pues sí me jodió el porfiriato. También depende desde dónde lo hables. Pues a mí como campesino, pues obviamente me jodió el porfiriato, o yo pues soy
de apellido Sousa de los tequileros, pues el Porfiriato me vino de lujo. También depende, ¿de qué lugar se habla? Sí, ya entiendo. Sí, porque yo todavía hasta hace unos años, Porfirio Díaz era el enemigo del mundo, ¿no? Y luego ya empezaron a decir, no, pues es que hizo esto, fomentó el ferrocarril y todo esto. Pero es que sí es muy importante el papel del historiador ahorita mencionando eso, porque moldea un poquito quizá el pensamiento que le estás dando a la juventud. O sea, ¿qué tanto vas a enseñar a tus alumnos para que puedan comprender que es importante el ojo crítico? Pues yo creo que para los profes de historia, con que salgan de la materia distinguiendo eso entre no hacer el juicio de valor del tiempo, sino transformaciones, permanencias y puntos buenos y puntos malos, ya con eso se tiene ganada la batalla. Sí, claro. Sí, porque luego se habla como de la labor que tienes, ¿no, güey? No Sí. para enseñar, güey, o sea, es decir, sino tu labor, tu responsabilidad por estar frente a grupo, ¿no? O sea, sí, quieres enseñar, no sé, la clase que des, güey, de historia, filosofía, literatura, lo que des, güey. Pero ¿qué de eso, güey? ¿Qué fuera de eso le quieres dar para su construcción, güey? ¿Sabes cómo? Es decir, ¿Formación? o sea, para su formación. Es decir, quieres enseñar filosofía, está muy bien. Pero, ¿qué quieres que aprendan, güey? ¿Historia de la filosofía? Pues no, güey. ¿Ya estamos llegando al tiempo? Ok. Bueno, adiós. Ok. Es que podríamos hablar mucho de esto, la verdad. Pero de entrada, pues agradecerte, men, por estar acá, güey. Y no sé, güey, pues tenemos un montón de dudas respecto a la historia. Es lo que nos falta, güey, es el eslabón que nos falta, ¿sabes? Entonces es un poco eso. Lo que queremos aquí es tratar de entender, güey, porque ahora estamos buscando ir hacia atrás para castigar el presente, güey. ¿Sabes? Como súper extraño, sí. ¿No? Y creo que la charla queda más o menos claro de que pues no es algo del presente, sino que pues todos los presentes pasados se ha hecho lo mismo. Exacto, solamente que con distintas técnicas, ¿no? Y sí. Sin tratar de hablar de naturaleza, pero pues es lo que hacemos, ¿no? Prohibir, cancelar, aprobar y poner una escuela y tal, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, chicos, muchas gracias, Alejandro. Creo que nos has dado mucha claridad, pero también nos has abierto muchas otras preguntas. Pero bueno, Ámbar. Pues muchas gracias, Alejandro. Muy, muy interesante todo esto. Ahora tengo, como dice Pau, muchas más preguntas. Cas. Sí, gracias por escuchar. Sí, gracias, Alejandro, por estar aquí. Yo también tengo muchísimas preguntas. Siempre en la carrera de letras siento que... Bueno, sí, yo hablo desde carrera de letras porque es la única que he estudiado. Me hubiera gustado estudiar más. Pero sí, siento que no hay un diálogo entre disciplinas. No estoy hablando de interdisciplinaridad, pero tal vez sí. Porque hay muchos huecos que tenemos y sí, creo que es importante conversar entre disciplinas para no llegar a la cancelación. Y sí, creo que lo rico de las charlas es de que no se concluya, sino que queden más dudas. Eso creo que habla del buen resultado de la plática, ¿no? Sí, claro. Sí. Ciertamente. ¿David? Sí, pues gracias, men. Ya sabes, ya viste, güey. Te van a preguntar cosas, güey. Vas a tener que venir más seguido, güey, porque... Por favor. Encantado. Porque ya ves que acá... Lo malo, estas personas tienen dudas, güey. Somos personas. Y yo también. Pues sí, pero gracias por escuchar y gracias, men, y gracias a ustedes, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias. Yo también me llevo muchas más preguntas, incluso de mi labor como docente también y como socióloga, o sea, ¿qué estoy haciendo, no? Y si estoy dando la información suficiente para poder hacer un cambio o algo en mis alumnitos. Pues bueno, muchas gracias, Alejandro, nuevamente te agradezco y pues es todo. ¿Sale? Adiós. Adiós. Bye, bye, Alejandro. Bye. Sale, gracias por entrar. Bye. Muchas gracias.